Bienvenidos una vez más a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable, en nuestro canal educativo. Aquí, nos sumergimos en los mundos fascinantes de la contabilidad, el derecho y la auditoría. Estamos aquí para compartir conocimientos y experiencias que no solo enriquecerán sus estudios, sino que también brindarán una visión práctica del mundo financiero y legal. Acompáñenos en este viaje educativo. No olviden suscribirse para acceder a contenido exclusivo y mantenerse actualizados en los campos que nos apasionan. En el día de hoy, nos adentraremos en un tema de vital importancia en el ámbito público: control interno en el sector público, consideraciones y particularidades. El control interno en el sector público no solo es fundamental, sino esencial, para garantizar la eficiencia en el funcionamiento, así como la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias gubernamentales. Este sistema, regulado por un marco normativo tanto a nivel nacional como internacional, proporciona directrices detalladas que deben ser estrictamente seguidas para asegurar un control interno adecuado y efectivo. Estas directrices no solo establecen estándares, sino que también sirven como base para la implementación de prácticas que salvaguarden los recursos públicos y fortalezcan la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales. El control interno en el sector público es la columna vertebral de una gestión gubernamental responsable y transparente. Consideraciones clave. Las consideraciones clave respecto al control interno en el sector público no pueden subestimarse. La estructura organizativa de las entidades gubernamentales desempeña un papel crucial en la implementación efectiva de este control. Es esencial comprender cómo la organización de estas entidades afecta directamente la capacidad de establecer y mantener un sistema de control interno sólido. La clave radica en la necesidad de establecer políticas y procedimientos claros que regulen todas las operaciones llevadas a cabo dentro de estas entidades. Estas políticas no solo deben ser claras, sino también flexibles y adaptables a las diferentes circunstancias que puedan surgir en el entorno gubernamental. Además, es vital que estos procedimientos estén diseñados para salvaguardar los recursos públicos. Esto implica no solo la prevención de posibles fraudes o malversaciones, sino también la optimización de los procesos para garantizar su eficiencia y eficacia en el logro de los objetivos gubernamentales. Importancia del control interno. La importancia del control interno en el sector público es innegable. Un sistema de control interno robusto no solo es clave para promover la eficacia operativa dentro de las instituciones gubernamentales, sino que también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos en el gobierno. Cuando se implementa adecuadamente, el control interno garantiza que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y se evite el desperdicio. Esto no solo conduce a una gestión financiera más responsable, sino que también aumenta la transparencia en la administración de los asuntos públicos. Además, un sistema de control interno sólido envía un mensaje claro a los ciudadanos de que el gobierno está comprometido con la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Esto ayuda a construir y mantener la confianza en las instituciones gubernamentales, lo que es esencial para el funcionamiento saludable de una sociedad democrática. Desafíos. 1. Resistencia al cambio. Dentro de las instituciones gubernamentales, la implementación de nuevas políticas y procedimientos puede encontrar resistencia, especialmente si implica cambios significativos en la cultura organizativa establecida. Esta resistencia puede dificultar la adopción y el cumplimiento de los controles internos necesarios para mejorar la eficiencia y la transparencia. 2. Falta de recursos. La asignación insuficiente de recursos financieros, tecnológicos y humanos puede obstaculizar la implementación efectiva del control interno. La falta de recursos puede limitar la capacidad de las entidades públicas para establecer y mantener un sistema sólido de control interno que garantice la adecuada gestión de los recursos y la rendición de cuentas. 3. Complejidad organizativa.
Las estructuras organizativas complejas y burocráticas presentes en el sector público pueden dificultar la coordinación y comunicación efectivas necesarias para un control interno eficiente. La falta de claridad en los roles y responsabilidades puede dar lugar a lagunas en los procesos de control y supervisión. 4. Riesgos emergentes. La evolución constante del entorno gubernamental y los nuevos desafíos, como la ciberseguridad y los riesgos ambientales, pueden requerir una adaptación rápida y continua de los sistemas de control interno. La falta de preparación para enfrentar estos riesgos emergentes puede exponer a las instituciones gubernamentales a vulnerabilidades y amenazas. Mejores prácticas. 1. Liderazgo comprometido. El compromiso y apoyo de la alta dirección son fundamentales para establecer una cultura de control interno efectiva en toda la organización. El liderazgo comprometido establece el tono desde arriba y promueve la importancia del control interno en la gestión de los recursos y la toma de decisiones. 2. Capacitación y concienciación. Proporcionar capacitación regular al personal sobre los principios y procedimientos de control interno, así como fomentar la conciencia sobre su importancia, puede fortalecer la implementación del control interno. La capacitación adecuada ayuda a garantizar que todos los miembros del equipo estén familiarizados con los controles internos y su relevancia en la organización. 3. Uso de tecnología. La adopción de herramientas tecnológicas, como software de gestión de riesgos y sistemas de información integrados, puede mejorar la eficiencia y efectividad del control interno. La tecnología ayuda a automatizar procesos, recopilar datos y generar informes, facilitando la supervisión y la toma de decisiones informadas. 4. Supervisión y evaluación continuas. Establecer mecanismos robustos de supervisión y evaluación, como auditorías internas y revisiones periódicas, es fundamental para identificar y abordar deficiencias en el sistema de control interno. La supervisión continua garantiza que los controles internos estén operando de manera efectiva y se ajusten según sea necesario. 5. Adaptabilidad y mejora continua. Mantener una mentalidad de mejora continua y estar dispuesto a adaptarse a los cambios en el entorno organizativo y gubernamental es esencial para garantizar la relevancia y eficacia a largo plazo del control interno. La capacidad de adaptación ayuda a las instituciones gubernamentales a enfrentar los desafíos emergentes y a mejorar constantemente sus prácticas de control interno. Al considerar estos desafíos y adoptar estas mejores prácticas, las instituciones públicas pueden fortalecer significativamente su capacidad para implementar y mantener un sistema de control interno efectivo y adaptarse a los desafíos en constante evolución del sector público. En resumen, el control interno en el sector público es fundamental para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión eficaz de los recursos públicos. En Cacho y Asociados nos comprometemos a ofrecer información clara y práctica para fortalecer la comprensión de este tema crucial. No olviden suscribirse, dar like y compartir este video para seguir aprendiendo juntos en nuestro canal educativo.